que los que creían en el Señor aumentaban más. Ahora, noten ustedes esta expresión, gran número. Recuerden que a esta altura ya, por lo menos teníamos cerca de 8,000 cristianos que habían sido ganados para el Señor, ¿no? 3,000 inicialmente y luego 5,000 en el milagro que hubo con el paralítico. Pero el crecimiento seguía imparable, ¿no? De tal manera, aquí ya no nos dan números, ya no nos dicen cuántos más, pero lo que está especificando que era un gran número. O sea, esto ya se desbordó. Era una cosa tremenda lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, ¿no? Y ese gran número de creyentes incluía hombres como mujeres. Había crecimiento por ambos lados, ¿no? Los hombres se entregaban a Cristo, las mujeres también. Era algo poderoso lo que estaba sucediendo. Un avivamiento sin precedentes. Nunca se había vivido eso en Israel y ahora todos estaban buscando de todo corazón al Señor. Estos fueron los mejores momentos, los mejores tiempos de la iglesia desde su inicio, como el crecimiento era explosivo, completamente poderoso. Ya no había cómo controlarlo, era Dios mismo obrando en una forma sobrenatural. ¿Tienen alguna pregunta sobre este versículo o alguna inquietud, algo que ustedes quisieran conocer más en detalle, más ampliamente? ¿Estamos bien? Vamos al siguiente versículo. El versículo 15 dice, tanto, mire, el crecimiento era tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tremendo, ¿ah? Esto era realmente tan espontáneo lo que estaba sucediendo que la gente ahí en Jerusalén y en todo lugar donde la iglesia se movilizaba, ya no esperaban pues que Pedro, algún apóstol, alguno de los hermanos llegaran a la casa, ¿no? A orar por los enfermos, sino que la gente tenía tanta fe que a las personas enfermas las sacaban a la calle. Les ponían ahí una silla, una camita a los enfermos, los que estaban muriéndose, gente en un estado ya muy crítico, porque para que lo saquen en cama y que no puedan caminar, pues ya era un estado crítico, ¿no? De estas personas. Y la fe de las personas, miren, es que el movimiento era tan fuerte que ellos tenían fe que cuando Pedro pasara por donde ellos estaban, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tremendo, ¿no? Ellos estaban con esa seguridad de que pasa Pedro, aunque Pedro no me toque, aunque Pedro no ore por mí, pero la sombra que pasa, ahí me voy a sanar. ¿Cuántos alaban al Señor? Tremendo eso. Eso era una fe poderosa, mis amados hermanos. Una fe realmente grande, ¿no? Ahora, aquí no dice que la sombra de Pedro sanaba. No, nosotros siempre cantamos como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, cantamos a veces nosotros, ¿no? Pero de seguro sí hubieron muchos sanados, porque la gente se sana es por la fe, ¿no? Y ellos no es que estaban haciendo fetiches o ídolos de Pedro, no, es el mismo caso de la mujer que tocó el manto del Señor Jesús, ¿no? Ella decía, si yo solo alcanzo a tocar su manto, yo seré sana. O sea, la fe estaba en el corazón de ella. Y lo que Dios ve es la fe del corazón de la persona. Dios puede usar muchos métodos, pero nosotros no podemos al método endiosarlo, ¿no? Y decir, bueno, es que Dios va a sanar
si le pongo un pañuelito, o Dios va a sanar si le pego en el estómago, o Dios va a sanar si le soplo. O sea, Dios puede usar a alguien que sople, a alguien que haga cualquier cosa, pero responde a la fe de la persona que está creyendo que Dios va a sanarlo. Y en este caso la gente salía a la calle porque estaba convencida de que al mirarlo a Pedro, aún la sombra iba a sanar. Esto era realmente poderoso, la fe. ¿Y qué había causado esa fe en ellos? El hecho de ver esta manifestación sobrenatural de las señales, de los prodigios en los apóstoles y ver cómo la iglesia se encaminaba hacia una vida de santidad, de integridad. Entonces ellos estaban tan consagrados a la fe que decían, bueno, Dios tiene que hacer un milagro. Y Dios honraba la fe de ellos. Por lo menos la sombra caiga sobre mí y voy a ser santo. ¿Qué opinan de eso, mis amados hermanos? ¿Qué piensan sobre ese pasaje? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo ustedes quisieran expresar, compartir? Adelante. Mi hermano, sí. Adelante. Haga la pregunta. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Adelante. Esa actitud, ¿no?, de que el creyente o la persona está en búsqueda de algo milagroso, ¿no? Sí. Cuando lo viven, así como el- el- esa persona que el Señor lo mandó, digamos, a lavarse los ojos en un Sí. río. O sea, es la acción, en realidad, de obediencia, yo digo, ¿no? Para lo que el Señor nos manda a recibir ese milagro, que Él lo Ajá. puede hacer. Eso es la fe, me imagino, Claro. ¿verdad? ¿No? Exactamente, sí. Y es la acción que a veces nosotros desesperadamente buscamos en el Señor, esa acción que el Señor puede darnos, ya sea en un trabajo, en una necesidad o en una enfermedad. Y, y buscamos de pronto de una acción o un pacto, así como Sí. hay partes en la Biblia, que cuando nosotros lo hacemos, en la búsqueda de eso, el Señor responde, digamos, a esa petición porque lo hacemos. De pronto, a un acto de cambio Ujú. en mi mal genio, un ejemplo, ¿no? Sí. Si lo hacemos por el Señor para recibir una recompensa, el Señor lo puede cumplir, digo, ¿no? Me imagino. Sí. Miren, mi hermano, aquí, gracias, mi hermano, por su participación. Mire, aquí nosotros estamos viendo la fe en acción, ¿no? Esto es la fe puesta en acción. Ahora, mis amados hermanos, Dios responde a la fe que nosotros tenemos. Dice la Biblia que la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que uno espera, ¿no? Y es la convicción de lo que uno no ve. Es decir, que cuando uno va a pedirle algo al Señor, debe estar seguro que lo va a recibir y debe estar convencido de que lo va a tener. O sea, esa es la esencia misma de la fe, una seguridad previa. No es la seguridad cuando uno recibe el milagro, es la seguridad antes de recibir el milagro y la convicción de que eso está hecho. Ahí es donde ya tenemos básicamente lo clave para que Dios pueda obrar el milagro. Fe es certeza de lo que uno espera y convicción de lo que uno no ve. Muy bien. También dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si uno quiere agradar a Dios y quiere tener algo de Dios, debe tener fe, ¿no? Ahora, nosotros siempre como seres humanos luchamos básicamente con la incredulidad, ¿no? O luchamos con la duda. Venga mi hermano acá para que pueda sentarse así. Aquí estamos, en la primera fila. Esperamos, sí. Déme el asiento aquí, mi hermano. Entonces, la fe, mis amados hermanos, es esa seguridad, ¿no? Y al momento que tenemos esa seguridad, agradamos a Dios. Agradamos a Dios. Dios responde a la fe aún de personas que a lo mejor ni siquiera todavía son cristianas, ¿no? La mujer sirofenicia, la mujer cananea, el centurión, ¿no?
algunos que tuvieron fe ni siquiera se habían convertido, pero estaban seguros de que Dios era poderoso para hacer eso. Entonces Dios responde a la fe de las personas, cuando uno cree. Ahora, eso no significa que la fe tenga que reemplazar luego a la santidad. O sea, uno va a vivir para Dios en santidad porque ya se somete a la obediencia. Pero la fe es un acto de convicción, de seguridad de que Dios va a hacer un milagro. Ustedes tal vez han conocido personas que le han creído a Dios, Dios les ha hecho milagros tremendos y después hasta se han apartado del Señor y no han sido fieles. Pues tuvieron fe en algún momento, pero no permanecieron en el camino de Dios porque solamente esa fe pues de ellos fue solo para recibir algo, ¿no? Recibir un milagro, recibir alguna cosa que le pidieron al Señor. Pero Dios obra poderosamente cuando hay fe. Y aquí nosotros lo que vemos, mis amados hermanos, es una fe tremenda de la gente. De tal manera que sacaban a los enfermos a las calles para que aunque sea la sombra de Pedro, caiga sobre ellos. Tremenda fe, ¿no? Y es esa fe la que va a obrar grandes milagros en nosotros también. Si nosotros queremos que Dios haga algo con nosotros, debemos tener fe. Debemos creerle al Señor. Si parece imposible, debemos creerle al Señor. Si tal vez los médicos dicen, eso no va a suceder, debemos nosotros creerle al Señor. Si la situación no se le ve salida por ningún lado, nosotros debemos creerle al Señor. La palabra que va a permanecer para nosotros como el único fundamento al cual podemos agarrarnos es la fe en lo que Dios ha dicho. Y eso es todo. De ahí no movernos. Esa es la fe que va a producir milagros. Y aquí vemos, mis amados hermanos, que los creyentes y los que no eran creyentes tenían esta fe tremenda de que Dios iba a sanarlos, de que el Señor los iba a levantar. Y ahí habían milagros. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, habían milagros tras milagros, así como en el tiempo cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, los apóstoles continuaron esos milagros por medio del Espíritu Santo. Bien, veamos el siguiente versículo. El verso 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y, note eso, todos eran sanados. Todos eran sanados. Esto era un avivamiento total, porque no solo eran de Jerusalén, la gente que salía a las calles, no, ya la gente sabía, en Jerusalén están habiendo milagros, los discípulos del Señor Jesús están obrando en el poder del Espíritu Santo, vamos a Jerusalén. Y llevaban ¿a quiénes? A los enfermos, a los que estaban atormentados por espíritus demoníacos, y todos eran sanados. O sea, el avivamiento era poderoso. La sanidad era completa. Los milagros eran rebosantes por todos lados, porque había un avivamiento espiritual. Nuestra hermana Ana Mocar dice, pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Pregunto, ¿al hacer una petición, esperar su voluntad es no tener fe o hay que insistir en la petición? Bien, buena pregunta. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, nosotros lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Y el Señor dice claramente en su palabra que Él rogará e intercederá al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, y ustedes lo recibirán. Ahora, también dice la palabra de Dios que cuando nosotros pedimos algo a nuestro Dios, debemos pedir conforme a su voluntad. Porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, debemos nosotros estar seguros que tenemos lo que le hemos pedido. Ahora, la pregunta que mi hermana hace, si la podemos poner nuevamente en pantalla, esta pregunta es bien interesante porque ella dice, bueno, ¿qué pasaría si al hacer la petición espero en su voluntad? ¿Es no tener fe o hay que insistir en la petición? Bueno, nosotros debemos esperar. Si hemos orado, sabemos que el Señor hace el milagro, ¿no? Ahora, eso significa que ya
nosotros ya no debemos más orar por el tema. Bueno, si tenemos fe que el Señor lo ha hecho, solamente debemos dar gracias. Gracias. O sea, ya pedimos, ya sabemos que el Señor lo hizo. En la siguiente oración, ¿qué debemos decir? Gracias, Señor, porque tú ya lo hiciste. Pero usted dirá, pero es que todavía no ha sucedido. Para usted todavía no ha sucedido, pero para el Señor ya es un hecho porque usted lo pidió con fe. Entonces, nosotros debemos de pedir, pero dando gracias. Decir, gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Hay que insistir en la petición, debemos insistir en la acción de gracias. Si nosotros pedimos y creemos que ya el Señor lo hizo, entonces debemos ir nuevamente en oración diciéndole, Señor, te doy gracias porque tú ya lo hiciste. Señor, gracias porque está hecho. Gracias. Al dar gracias, usted está diciendo al Señor, Señor, para mí eso está hecho. Para mí eso ya está resuelto. Y yo te doy gracias de antemano. Te doy gracias por lo que ya hiciste. A veces nosotros le pedimos al Señor que haga algo y como no lo vemos, decimos, Señor, todavía no lo has hecho. Entonces, ¿qué pasó cuando oramos esa primera vez? ¿Hicimos la oración con fe o seguimos dudando? Entonces, lo importante es decirle, Señor, tú ya lo hiciste. Señor, te doy gracias. Señor, te adoro, te alabo. Gracias porque tú ya lo hiciste. Eso es lo que hace que la fe crezca en nosotros. La acción de gracias. Amén. La acción de gracias. A veces nos pasamos orando por lo mismo varias veces y luego ya nos cansamos. No, ya el Señor no respondió. Ya el Señor se olvidó. Ya el Señor se olvidó, yo también me olvido. Entonces ya no pasó nada. No, si estamos seguros que Dios lo va a hacer, acción de gracias. Acción de gracias. Acción de gracias. Amén. Ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor algo, el Señor tiene 3 respuestas también para nosotros. Él puede decirnos sí. Él nos puede decir no. Y Él nos puede decir sí, pero espera. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos entender. A veces nosotros pensamos que todo lo que le pedimos al Señor, el Señor va a decir sí. ¿No? Como que Él estuviera como un sirviente, ¿no? A ver, ¿qué quiere el Señor? ¿Quiere algo usted? Señor, quiero que me dé. Corro rápidamente a hacerlo porque si no usted se me puede apartar de los caminos. No. Si eso que está pidiendo usted no le va a hacer bien a usted, es seguro que el Señor le va a poner un no rotundo. No. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que eso que usted está pidiendo le va a hacer un daño a usted, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes a todo lo que sus niños le piden le han dicho sí? ¿O le han dicho al niño no? ¿Ah? O le han dicho, sí, pero todavía no es tu tiempo. ¿Verdad? Imagínense que es un niño pequeño, viene y dice, ve ahí un veneno que usted ha puesto ahí para las cucarachas, y el niño cree que es un jugo o algo, ¿no? Y dice, papi, quiero eso. Y usted le dice, no. Pero el niño llora, ¿no? Ay, ¿qué tienes que darme? Y se pone ahí y hace un berrinche. Y usted le sigue diciendo, no. Y por mucho que el niño llore, usted va a coger ese veneno y se lo va a dar. No. No. ¿Por qué? Porque usted está cuidando a su hijo que no muera. Amén. Usted ama a su hijo y el no le va a hacer bien a usted. ¿Por qué tiene que decirle el Señor a todo lo que usted le pida sí? ¿Por qué? ¿Acaso que Él, recuerden que Él es nuestro Padre, no es nuestro sirviente? El Señor es nuestro Padre, no es nuestro sirviente. Y como Padre, Él sabe lo que nos conviene. Entonces, el no es una respuesta de Dios. A veces le decimos, muchas personas, ¿no? A veces se quieren casar en yugo desigual. Señor, te pido por esa persona. Esa es la persona ideal para mí. Y el Señor que sabe el futuro, sabe que después de unos años usted va a estar perdido, alejado de Dios.
Y el Señor le dice, no. Usted llora, hermano. Se le pueden salir todas las lágrimas que sea, pero el Señor le va a decir, no. Usted puede ayunar y quedar flaquito, hermano. Quedar con hueso y pellejo, pero el Señor le va a decir, no. No, usted puede ir todos los días a la iglesia y pedirle sobre lo mismo y el Señor le va a seguir diciendo que no. ¿Por qué? Porque el Señor lo ama. Y el Señor no quiere el mal para usted. El Señor quiere lo mejor para usted. Por ejemplo, alguien dice, un hijito suyo, ¿no? Tal vez usted quiere que él aprenda a hacer algún oficio o algo. De pronto él, usted sabe, ¿no? A veces los niños ven que su papá tiene un carrito y dice, papá, yo quiero manejar, quiero también conducir, dame el carro. Y usted sabe que es un peligro. Se le puede morir su hijo en ese intento. ¿Cuántos padres le han dado a sus hijos vehículos y eso y han muerto sus hijos en accidentes, ¿no? Pero entonces, ¿qué se le puede decir a ese niño? Algún día lo vas a poder hacer, pero para que llegues allá tienes que tener una licencia. Y tu licencia te la van a dar cuando tengas esta edad, ¿no? Eso le dice el padre a su hijo, ¿no? Hay muchas cosas que Dios nos va a dar a nosotros, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo que ya Él ha designado que no nos vaya a hacer daño. Amén, mis amados hermanos. Y hay cosas que Dios va a decir sí. Por ejemplo, si usted le pide al Señor, Señor, quiero consagrarme más. Señor, pon en mí un deseo de orar. Yo le aseguro que el Señor le va a decir sí, pero inmediatamente. Le va a decir inmediatamente sí. Porque eso le va a ayudar a su crecimiento. Eso usted lo necesita ya. Y cuando ya el Señor le dice que sí, y de pronto lo levanta a las 5 de la mañana, y usted dice, no, Señor, déjame dormir. Pero usted le pidió al Señor. El Señor le está poniendo el deseo y usted no quiere. Entonces, a veces pedimos y no respondemos a lo que hemos pedido nosotros, ¿no? Entonces, el Señor nos va a responder que sí, en algunos casos de forma inmediata. Miren, todo lo que es la voluntad perfecta de Dios, Dios va a decir que sí. ¿Sí? Usted le dice, Señor, dame hambre por tu palabra, yo quiero leer tu palabra. El Señor le dice, sí, comienza ahora. Si usted le dice, Señor, ¿voy a la iglesia o no voy? El Señor le va a decir, anda, porque está escrito que debes congregarte. O sea, hay cosas que ya están definidas, que no tienen por qué demorar más tiempo, ¿no? Pero hay otras en las que sí necesitamos estar claros y estar seguros y buscar la voluntad de Dios. Y ahí debemos perseverar. Dice la Biblia que si ya le pedimos al Señor, sigamos perseverando, pero con acción de gracias. Y recordemos a la viuda que intercedió hasta que el juez le hizo justicia. Y el Señor dijo, si ese hombre injusto le hizo justicia a esa viuda, ¿cuánto más vuestro Padre hará justicia a los que claman a Él día y noche? Es más, a veces Dios permite que algunas peticiones se alarguen, es para que usted fortalezca su carácter, fortalezca su oración, fortalezca su perseverancia. Y usted diga, no, aquí estoy hasta que el Señor lo haga posible. Y su perseverancia le va a ser de gran ayuda para su crecimiento espiritual. Amén. Teníamos una pregunta ahí en pantalla. Dice Alexandra Valdión, pastor, ¿cómo debo orar a mi padre? ¿Como a mi papá y darle gracias en el nombre de Jesús? Mis amados hermanos, nuestra oración, ¿cómo debemos hacerla? El Señor lo enseñó. Él dijo, cuando ustedes oren, deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan de cada día, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no permitas que entremos en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe que esa oración es un modelo? Esa oración, mis amados hermanos, no es para repetirla. Esa oración es para desarrollarla. Es un bosquejo, es una estructura, la oración del Padre Nuestro. Claro, nosotros aprendimos a orar, especialmente desde muy pequeños, ¿no?
Nos enseñaban nuestros padres dentro de la tradición católica, ¿no? A orar el Padre Nuestro, el Ave María, bueno, algunas cosas, ¿no? Entonces, en el Padre Nuestro, ya nosotros en la noche le metíamos una velocidad impresionante, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea rapidísimo para que la oración termine. Nosotros queríamos rápido llegar a la palabra que dice amén. O sea, ya amén, ya, como que el amén nos da una tranquilidad, ya cumplí. Entonces era no oraciones, lo que hacíamos era rezos. Y una cosa distinta es rezar a orar. Rezar es repetir una oración. Orar es hablar con Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Y el Señor no nos llama a rezar, Él nos llama a orar. Y para orar, Él nos ha dado una oración modelo. Y esa oración modelo es el Padre Nuestro. Y es una oración que tiene ciencia. Es una oración para desarrollarla. Miren que la oración comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con el Padre y termina con el Padre, diciéndole, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Porque la oración no se trata de nosotros, la oración se trata de Dios, ¿no? A veces en la oración nosotros venimos con peticiones, como que fuera un supermercado, con una lista, ¿no? Señor, mira esto, y que tengo que pagar la luz, y tengo que hacer esto, y ven, y aquí, y mira al vecino acá es molestoso, Señor, haz algo con él. Y empezamos, tenemos una lista enorme de puras peticiones, ¿no? Pidiendo, ¿no? Cuando la oración tiene que ser desarrollar una relación para luego tener comunión, para luego tener intimidad y tener compañerismo. Es decir, que la oración, Dios, el llamado principal de Dios a nosotros es tener comunión con Él. Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, que todo está centrado en nosotros, hermano, y la oración se vuelve todo con relación a nosotros, nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras necesidades, todo eso. Y por eso como ovejitas, ¿no? A veces nos pasamos, ¿cómo hacen las ovejitas a veces? Y entonces estamos ahí, Señor, ayúdame, bendíceme, perdóname, estamos ahí, todo está centrado en nosotros, todo tiene que ver con nosotros. Y la oración no es así. La oración tiene que ver con Dios. Miren, en esa regla que vemos, en ese bosquejo que vemos, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, comunión con el Padre. Segundo, santificado sea tu nombre. Tiene que ver con el Padre, la adoración. Venga tu reino. Tercero, tiene que ver con el reino de Dios. El cuarto punto, hágase tu voluntad. Tiene que ver con su señorío. Como se hace en el cielo, también en la tierra. Recién en el quinto punto viene esa parte que dice, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Recién en el quinto punto, y muchos piensan que el pan de cada día es solo la papa, la comida, ¿no? Las necesidades. No, el pan de cada día es espiritual, emocional, físico, económico, todo lo que sean sus necesidades. Pero nuestra primera necesidad es espiritual. ¿Y cuál es el pan de vida para nosotros? La palabra de Dios. Cuando decimos nuestro pan de cada día es aliméntame espiritualmente, aliméntame emocionalmente, aliméntame físicamente. Pero a veces hemos creído, hermano, que bueno, tenemos a Dios como alguien que nos tiene que dar, ¿no? Como cuando uno se acerca al papá y le hace así, papi, dame una monedita. Y a veces hemos tenido eso, ¿no? Papi, pero cuando nos sentamos a conversar con el papá, solo creemos que el papá es un eterno proveedor de la necesidad y está obligado a darnos. Y eso no es relación.
Eso es una forma solamente de querer resolver nuestros problemas, ¿no? Ahora, ¿Dios nos quiere dar el alimento? Claro que sí. ¿Y Dios nos quiere proveer todo? Sí, porque Él es proveedor, porque Él es nuestro Padre. Pero imagínense que usted tenga a un hijo que solo le pide, pero no le obedece, pero no hace lo que usted le dice, pero no lo respeta. Solo se acerca a usted es para pedirle. Entonces, ¿de qué paternidad se habla allí? Entonces la oración no es solamente, aquí estoy, Señor, con todas mis cargas y todas mis necesidades. No, eso tiene su lugar en la oración. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice, y perdona nuestras ofensas. ¿De qué está hablando ahí? De los pecados. A veces nosotros, claro, cuando empezamos a orar, comenzamos por ahí. Señor, perdóname toda cosa mala que he hecho, límpiame. Y no es que esté mal que hagamos eso, ¿no? Sino que básicamente en la prioridad de Dios está primero que lo adoremos y luego que estamos en esa adoración, el Señor nos haga ver dónde están nuestros errores, ¿no? Y le pidamos perdón de todo. Padre, perdónanos todas nuestras ofensas. Y noten ustedes que esa pedida de perdón nuestra todos los días, porque hay que hacerlo, ya Dios nos perdonó los pecados y somos salvos y somos santos y todo, pero todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios, porque si no, no estuviera en la oración ahí. Ahí está. Perdona nuestras ofensas, pero escuchen, eso va ligado, y esto es para los cristianos, eso va ligado a la siguiente frase, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces nosotros estamos condicionando en la oración el perdón de Dios al perdón que nosotros le damos a las demás personas. Es más, Dios lo dejó que sea de esa manera. Es decir, ¿vas a pedir perdón? Pues también tienes que perdonar a los que te han ofendido. Y también pedir perdón por los que tú ofendiste. Entonces la oración se convierte en una purificación y en una limpieza total. Porque usted viene a descubrir toda su alma delante de Dios. Usted viene a decirle, Señor, mira mi corazón, ve si hay algo malo dentro de mi corazón y pon en mí un espíritu correcto. Pero hermanos, muchas veces le decimos a Dios, perdóname, Señor, y tenemos un montón de líos con medio mundo. Y no hemos perdonado a Pepito, a Luchito, y a María, y a Carlitos también. Y entonces los tenemos en la fila a todos ellos, ¿no? Y entonces cuando viene a la mente Pepito, no queremos ni orar porque estamos con un tremendo problema. Entonces como que ignoramos, pero no tenemos que ignorar. O sea, si ese día Pepito nos hizo algo, hay que traerlo al altar también. Y el Señor, mira, perdono a Pepito que me insultó, que me trató mal. Señor, yo te pido perdón cualquier ofensa que hice contra él y yo perdono la ofensa que yo le hice. En ese momento cuadran las cuentas para Dios. Yo te perdono si tú perdonas. Yo te perdono si tú perdonas. Ahí queda, como quien dice, arqueo de caja con el Señor, ¿verdad? Un arqueo de caja, o sea, ya, ok. Cuentas claras, ya perdonaste, está bien, yo te perdono. Porque el Señor dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. O sea, ¿la condicionó o no la condicionó? Claro. Y también dice, y si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. A ver, dígame, ¿hay alguna manera de librarse de eso, hermano? ¿Le podemos hacer al Señor una curva, irnos por un bypass, por otro lado? No podemos, porque la oración está condicionada. Por esa razón, si usted está orando y no ha perdonado, el Señor le dice, mira, deja primero tu ofrenda de oración allí y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta esa ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras tanto estás con él en el camino. Por eso es que en nuestra vida cristiana
nosotros debemos de pedirle a Dios, y esto viene poco a poco en nuestras vidas con la madurez, pedirle a Dios esa capacidad de perdonar inmediatamente. Usted perdona inmediatamente. Usted cuando salga a la calle cada día esté listo para perdonar. Es más, perdone por anticipado ese día, cualquier cosa que vaya a pasar. Perdone por anticipado. Yo estoy dispuesto a perdonar. A ver. Si me sale uno por allá, estoy listo, Señor. Estoy en modo perdón hoy día. A perdonar a todos. Estoy listo para perdonar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no debemos dejar que el enojo se quede en nuestro corazón ni un solo día. Entonces, si alguien nos ofendió, al momento, hermano, al momento, usted perdone. Si alguien lo hirió, al momento, límpiese la herida, está en el corazón rápido, el Señor tiene rápido ahí. Jesucristo es nuestro médico, nos sanó, perdonamos y sigamos adelante. No tenemos por qué llevar ninguna carga adicional en nuestro corazón. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque queremos estar completamente libres, ¿no? Sin cargas, perdonando. Hermano, uno no sabe con qué le van a salir en el camino. A veces familiares, a veces amigos, a veces gente irrespetuosa. Usted va por la calle y de pronto alguien por ahí lo tropezó y usted ya de eso ya es un problema. O de pronto va en su vehículo y alguien por ahí le hizo una pirueta y usted se olvidó del cristianismo, se olvidó de todo y lo mandó al mismo infierno a esa persona. Entonces, todas esas cosas pueden suceder en cualquier momento, a cualquiera de nosotros, sí o no. Y no va a pasar. En la misma fila del banco, usted va ahí, hermano, y de pronto alguien por ahí llegó al último y se puso para atrás. Y usted dice, hey, ¿qué le pasó? Hey, señor, allá, acá, vamos. Y a esa persona dice, ¿usted qué le importa? Y ahí comienza el problema. Y usted está, toda la bendición se le viene abajo. Porque el enemigo es especialista en poner trampas. Trampas y trampas y trampas. Pero nosotros somos especialistas en evitarlas. Amén. Nosotros tenemos que ser especialistas en discernir dónde está la trampa. Dice que el avisado ve el mal y se aparta. Pero el simple y el necio pasa y sufre el daño. Entonces, sí, ahí estamos. Señor, voy a hacer lo que tu palabra dice. Voy a estar sano. Y si por ahí se me pegó algo, en el momento en que estoy orando, lo perdono, Señor. Perdónalo a esa persona. Y a veces son cosas que nos golpean durísimo. Pero si así como el Señor nos perdonó, debemos perdonar nosotros. Y eso se resuelve todos los días. Dice, y si mi hermano no acepta que le pida perdón, ¿qué debo hacer si no me perdona? Nada. O sea, ya usted lo perdonó, ya usted le pidió perdón, usted hizo lo que tenía que hacer, él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros no podemos hacer por otros lo que los otros deben hacer por ellos. Nosotros podemos hacer por nosotros lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y Dios nos mandó a perdonar. Yo puedo ir a una persona y decirle, hermano, de verdad, perdóname si yo te ofendí, o tú me ofendiste y yo vengo a decirte también que te perdono. Y la otra persona, ¿qué perdón y qué perdón? Tú eres un tal y cual y todavía le restriega más. Y usted dice, me vine a humillar, vine a pedir perdón. Y este sale, y ahí entonces usted se enciende más. Veía la otra vez un chiste de este, me hizo reír, ¿no? Pero a veces sucede eso. Está don Ramón, ¿no? Se acerca al chavo y le dice, chavo, la verdad es que yo por gusto te estoy tratando mal, tú eres un niño, pero a veces te portas malcriado. Y entonces empieza uno, y bien malcriado, y eres tan difícil. Y es que ahora ya se le vino nuevamente el deseo de pegarle, ¿verdad? Y así hay mucha gente que en vez de pedir perdón, lo que hace es complicar las cosas. Y viene y se acerca a la otra persona y dice, sí, hermano, la verdad es que usted, pero es que usted realmente es difícil, hermano. Con usted no se puede, hermano. ¿No? Entonces, ¿qué perdón es eso? Si le estamos restregando en la cara a la persona y no hay ningún perdón.
Entonces, si vamos a perdonar, tenemos que olvidar. Tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacerlo delante de Dios, por salud espiritual. Entonces, la oración, mis amados hermanos, tiene que ver con eso. La oración tiene que ver primero Dios, luego nuestras necesidades, luego el perdón que incluye perdonar y finalmente le decimos a Dios, no permitas que entremos en tentación y líbranos del mal. Cuando dice líbranos del mal, se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo a los demonios, se está refiriendo a la lucha y a la batalla espiritual que todos los días vamos a tener. Entonces, cuando uno le dice al Señor, Señor, no permitas que entre en tentación, uno le está diciendo, Señor, cuídame que yo no peque. Cuídame, Señor, que yo no caiga en tentación. Y líbrame de las trampas de Satanás, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y está tendiendo trampas. Entonces nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, líbrame de esas maquinaciones de Satanás, de esos planes que tiene Satanás en contra de mi vida en este día, líbrame. Entonces esa es una oración de prevención. Nosotros tenemos que estar listos para la guerra espiritual en todo momento. Amén, mis amados hermanos. Pero en la oración ya vamos preparados. Mire, cada día que usted salga de su casa, no salga por ahí así como que allá lo espera, qué sé yo, cualquier trampa o el infierno. No salga con esa mente de derrota. Cada día que usted sale, después de orar, usted sale como un soldado victorioso. Amén. Vencedor. Usted sale con toda la armadura de Dios puesta en su vida. Usted sale con una actitud de vencedor, más que vencedor en Cristo Jesús. Porque en su trabajo, en la calle, donde usted esté, es guerra. La guerra está ahí. Entonces usted tiene que ir como un soldado. Como un soldado. El Señor dijo, sencillos como palomas, pero astutos también, como la serpiente. O sea, no es que cuando habla ahí, no está hablando de lo malo de la serpiente, sino de la forma como la serpiente se conduce sigilosamente. Entonces nosotros debemos tener mucha sabiduría, ¿no? Si vemos que hay un tema donde no debemos estar, no salimos. Sencillez, humildad y astucia para no meternos en cosas malas ni para darle lugar al enemigo. Amén, mis amados. Entonces, de eso se trata la oración. ¿Y cómo termina la oración? Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Así que la oración nos hace entrar en una relación con Dios. Esa relación con Dios nos lleva a una comunión con Él, que es lo que el Señor busca. Y esa comunión se desarrolla ya en amistad y en compañerismo con Dios. Llegamos a ser hijos amados de Dios, porque queremos estar con Dios. Queremos estar en su presencia, queremos siempre orar. Y la oración no debe ser una carga, sino un placer. La oración tiene que convertirse en un placer para nosotros, no en un deber. En un deber no, sino en un placer. Al principio tal vez dice, bueno, tengo que orar. Y ahí estamos, y a veces no sabemos ni qué oramos, hermano. Estamos ahí con la mente por otro lado, ¿verdad? Nos pasa a todos, pensando en cualquier cosa. Y a veces, hermanos, ya vamos a dormir, Señor, bendice estos alimentos. Pero si vamos a dormir, o sea, estamos con la mente por otro lado, ¿no? Y a veces, no sé, de pronto estamos asustados, preocupados por otras cosas, porque no nos centramos a orar y a tener comunión con Él. Tener comunión para tener relación, para tener compañerismo, para tener amistad con Dios. De eso se trata nuestra vida con el Señor. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta aquí en este punto? Con toda confianza, levanten su mano y pregunte sobre esto que acabamos de leer. ¿Hay alguna pregunta? Sí, mi hermano Oscar, sí. Adelante. Buenas noches, pastor. Amén. Cuando entran en conflicto dos naciones cristianas Ya.
Y hay una orden que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y tanto en un país manda a todas las jóvenes a la guerra, soldados a la guerra, y el otro país hace lo mismo. Y en ese momento los cristianos de un país oran por esos soldados, por esa gente que va a la guerra, y los otros hacen lo mismo. Dios, ¿a quién le escucha? ¿O no escucha ya esa oración? Bueno, usted sabe, mi hermano Oscar, que hay un mandamiento que dice no matarás Amar a tu prójimo. y Yo lo ama a sé. tu prójimo como a ti mismo. Las guerras son producto de los seres humanos, ¿no? Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? Vienen de las pasiones que están en sus corazones. Ustedes hacen guerras por envidia, por codicia. Y es verdad, pues no, usted ve que las naciones entran en conflicto. ¿Por qué no pueden vivir tranquilas? ¿Por qué no pueden estar en paz? ¿Por qué no pueden abrir todas sus fronteras? Porque está la maldad, pues. Está la maldad. Entonces, hay algunas naciones o algunas personas que se quieren aprovechar de otros, ¿no? Y abusar contra los derechos de esas otras personas e ir ya con violencia hacia esas otras personas. Entonces, en esos casos, en esas situaciones, Dios permitió, esta no es la voluntad perfecta de Dios, pero es la voluntad permitida de Dios, de que exista una espada, que es la espada del gobierno civil, para castigar la maldad, ¿no? En Romanos dice que el magistrado o el que está al frente de una nación o la persona que está al frente lleva una espada dada por Dios para castigar la maldad, porque el ser humano es malo. O sea, alguien tiene que corregir eso, porque si Dios interviniera, ¿sabe lo que pasaría? Los mataría en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, Claro. si Dios interviniera, Pero en dice, este caso, ¿qué debe hacer el cristiano? el cristiano, particularmente, yo pienso que un cristiano debería pedirle a Dios, Señor, no permitas que yo vaya a ninguna guerra. O sea, honestamente, yo creo eso, ¿no? Si, O sea, por ejemplo, si de mí dependiera, yo no iría a ninguna guerra, pues. ¿Por qué voy a ir a enfrentar a mi prójimo? O sea, digo, de manera personal. Pero en algunas naciones, pues, está el tema de que toda persona tiene que hacer el servicio militar y tiene que servir a su país. Y yo creo que hay soldados cristianos que van a la guerra por someterse a las autoridades superiores, ¿no? Y no es que sientan un placer por matar a alguien, sino que tienen que cumplir con un deber. Yo digo que ahí el juicio de Dios para cada persona es de acuerdo a la conciencia de cada uno, ¿no? Porque está claramente en la Biblia expresado que no debe de ser un asesino, no debe matar, el ser humano no matarás. Es más, el Señor nos ha dicho que ni siquiera con la boca debemos expresar maldición y matar a otras personas, porque también se mata con la lengua, ¿no? A ver, ¿cuándo Dios va a expresar su perfecta voluntad respecto a este tema? Cuando Él regrese y establezca su reino de 1000 años. En el reino de 1000 años, ¿sabe lo que va a hacer Dios con todas las armas? Las va a destruir. No va a haber ninguna guerra de ningún tipo. Nada, o sea, no va a haber nadie que odie a su hermano ni que quiera hacer un conflicto. No va a haber, dice que los tanques de guerra, todas las armas de guerra serán usadas para labrar la tierra. Esa es la voluntad de Dios, ese es el reino de Dios, ese es el plan de Dios. El ser humano tiene su agenda, ¿no? Está dentro de una voluntad permitida hasta que Dios ponga orden en todas las cosas. Pero los cristianos debemos caminar en lo que creemos. ¿No sería mejor el cristiano abstenerse de ir a la guerra? Porque realmente ahí va a cometer crímenes y a la final con hermanos de su propia creencia, hermanos de su propia religión. Sí. Porque hay cristianos del un lado como del otro lado. Sí, Entonces, yo coincido yo que el creo- cristiano debería abstenerse, yo personalmente, es mi criterio, Porque de acuerdo a lo que he leído en la palabra de Dios. cuando hay algo que está en conflicto con las leyes de Dios, Sí. entonces le doy preferencia a Dios. Y Dios dice, ama a tu prójimo. Entonces, perfecto, no me presento. Sí, Por más que me manden a prisión, simplemente rehúso ir a la guerra. sí, sí. No, y de hecho hay testimonios de cristianos que han ido a la guerra que ellos no disparan. A veces prefieren morir, o sea, no matar a su prójimo.
Sí, o sea, es que ahí ya depende de de la relación y la comunión que tenga cada uno con Dios. Es bien complejo. Todo esto es por causa de la maldad del corazón del hombre. Imagínense en los dilemas que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Por causa de nuestra fe. Por causa de nuestra fe. Y el Señor dice, si alguno te hiere en la mejilla, devuélvele también la otra. Imagínense, ¿no? Alguien viene y le quiere pegar y le pega y usted le devuelve. No es que le dice pégame al otro lado, sino que usted le devuelve con una acción de amor, con una acción de compasión, de misericordia. Ese es el cristianismo. En esencia, eso es el cristianismo. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, Cuando se produjo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la religión católica, que era prácticamente la que era la más grande religión en esa época, bendecían las armas de los unos soldados y de los otros, de los alemanes como de los americanos, de los ingleses, y a la guerra. Y se mataban entre cristianos, porque ambos eran cristianos, pueblos cristianos mismos. Entonces, me parece todo que, esto. por eso digo, o sea, cuando algo entra en conflicto con la ley de Dios, entonces le damos preferencia a Dios. Sí, ¿no? Y lo dijo el apóstol Pedro, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Así es. ¿no? Si alguien viene a decirme que haga algo en contra de lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo tengo que decirle, mire, yo obedezco a Dios y después seré una persona obediente a los temas siempre y cuando no contradigan los principios que yo tengo con relación. Eso es lo correcto. Yo creo que eso es lo correcto. Eso es lo que debería hacer todo cristiano. Por supuesto. ¿No? Eso es lo que le puedo contestar Esa es mi a su pregunta, pregunta. ¿Sí? Mi hermano, sí, adelante. Dios le bendiga, hermano, pastor. Sí. Mi pregunta es que en el tiempo de Moisés, Abraham, peleaban y despedazaban a los enemigos. ¿Era permitido por Dios o qué es lo que esa era mi pregunta? Ya. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, aquí tenemos que entender algo. Y aquí es interesante poder analizarlo y entenderlo. Mire, la primera guerra que hubo, el primer conflicto de odio y de destrucción, vino en el cielo, ¿no? Cuando este arcángel, Luzbel, al cual Dios le había dado el privilegio de dirigir toda la adoración en el cielo, se rebela contra Dios y decide tomar el lugar de Dios para recibir la adoración de todos los ángeles. En otras palabras, le declara la guerra a Dios. Hermanos, Dios nunca le declaró la guerra a ese arcángel. Fue ese arcángel en su rebelión el que le declara la guerra a Dios, porque quiso tomar el lugar de Dios. Dice la Biblia que este arcángel, Luzbel, dijo en su corazón, subiré al trono de Dios, me sentaré en su trono y seré igual a Dios. O sea, pero para eso tenía que sacarlo a Dios. Pues. Porque si está reinando Dios, ¿cómo es que? Hágase a un lado que yo voy. ¿Qué es eso? Si Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, cuando hubo esa rebelión, el Señor castigó esa maldad y lo separó a Luzbel y lo echó. Y cuando hubo esa rebelión, nace todo lo que es el odio, el conflicto, y es lo que Satanás sembró en el corazón de los seres. Lo que sembró en Caín cuando mató a su hermano Abel. Y desde ahí para acá, lo que ha sembrado en los seres humanos, cómo se odian los seres humanos, cómo quieren eliminarse, cómo quieren matarse. Todo eso proviene de un espíritu maligno, o sea, de Satanás. Los profetas cuando descuartizaban a los enemigos como Amalek, los hacían pedazos, Samuel. Sí. ¿Era permitido por Dios o ellos mataban porque querían? No. Aquí viene el punto. Voy a eso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el plan de Satanás en toda la historia, desde Caín hasta el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el plan de Satanás? Destruir la humanidad. Destruir la humanidad para que no venga ese Mesías Salvador. Entonces, era un tema que el diablo incitaba, ¿no?, a las naciones que estaban bajo su control
para que se odien, para que se maten y para que nunca prospere ningún plan de Dios. Entonces, cuando el Señor va a establecer su plan, que tiene que ser a través de un ser humano, tiene que superar todos los conflictos que están por delante. ¿Y quién iba a poner los conflictos? El que los puso en el cielo también los estaba poniendo en la tierra, Satanás. O sea que los profetas los despedazaban a los reyes. Ya voy para allá un ratito, mi hermano. Es para explicarle cómo, para que entendamos esto. Es importante que usted haya hecho esa pregunta, ¿no? Porque mucha gente no entiende y dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios furioso, es sanguinario y que mata. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén, amén. Ese es el concepto, ¿no? Mi hermano, Dios siempre ha sido un Dios de amor, Amén. pero también es fuego consumidor. Y la maldad no va a triunfar sobre su plan. O sea, lo que se oponga al plan de Dios, Dios lo va a arrasar. Lo va a arrasar y lo va a destruir. Porque la maldad no puede triunfar sobre el bien. ¿Sí me explico? O sea, Dios va a tener que hacerlo. Y si no lo hace Dios, ¿qué? Va a triunfar el mal y todos seremos malignos. No, pues. El Señor tuvo que hacer algo. Entonces, cuando lo saca Abraham y lo lleva a la tierra, ya Dios tiene un plan, ¿no? Hacer un pueblo, de ese pueblo, dar la palabra, la ley, para que todo el mundo conozca su voluntad, de ese pueblo traer al Salvador, al Mesías. ¿Y quién cree que se iba a oponer para que eso no suceda? ¿Quién usted cree que? Satanás y los demonios que tenían control, pues. Entonces, los demonios, Satanás, cuando el Señor le dice a Abraham que entre a la tierra, Abraham entra a la tierra y luego José va a Egipto y Jacob y todos los 12 van a Egipto y de ahí regresan. Noten ustedes que cuando Abraham llega a la tierra, compra un terreno en Hebrón. Ahora, esa era la tierra que Dios le había prometido. Yo te daré toda esta tierra. Toda esta descendencia será para ti. Toda esta tierra será tuya. Dios le dijo a Abraham y le confirmó a Isaac y le confirmó a Jacob. Ya está, la tierra Dios se las había dado a su descendencia. Luego, el pueblo va a Egipto. Y de Egipto los saca con mano poderosa. 430 años después de lo que había hecho Abraham, que había tomado posesión de la tierra, en esos 430 años, ¿sabe quiénes estaban ya en la tierra? Para impedir que ningún plan de Dios se cumpla. Satanás, estaban los gigantes, estaba el pueblo de Amalek, que adoraban ídolos, que adoraban demonios, que entregaban a sus hijos a los demonios. Esa gente satanista estaba ahí, ¿no? Prácticamente diciendo, aquí no entran. Aquí no va a entrar ningún pueblo aquí, pero era Satanás detrás de eso. Entonces, cuando el Señor viene con su pueblo, le da la orden, pues, a Josué. Ustedes van a obtener esto, pero con guerra. Porque al mismo tiempo, dos cosas iban a suceder. Dios hacía juicio sobre toda esa maldad y en ese juicio le mostraba al pueblo que Él era el que establecía a su pueblo en ese lugar, destruyendo a esos malvados. Los desaparecía. Y les decía, no dejen ni a los niños. Amén. No dejen ni rastro, porque tenían que barrer con todo. ¿No? Y noten ustedes que anteriormente ya había habido el problema con Sodoma y Gomorra. Recuerden que en Sodoma y Gomorra ya todos eran homosexuales, aún los niños. Entonces, esa perversión, o sea, Dios no la iba a permitir, porque entonces su pueblo no iba a ser un pueblo dedicado a él. Y recuerden que aún así, con todo lo que Dios hizo, el pueblo igualmente después fue llevado cautivo, o sea, porque el ser humano es problemático, es difícil. Pero Dios llevó adelante su plan a pesar de toda la oposición diabólica, a pesar de toda la oposición maligna. Los gigantes, ¿qué eran los gigantes? Los gigantes era una deformación genética. Y muchos creen que era la unión de ángeles caídos con mujeres. Era algo diabólico. O sea, era algo para impedir que venga un Mesías. A Satanás no le interesaba, bajo ninguna circunstancia, que venga el Mesías, porque él sabía que el Mesías era el que lo iba a derrotar. Esta es una guerra que es difícil explicarla humanamente. Y la gente que no conoce a Dios no entiende.
Pero si leemos la Biblia y espiritualmente, lo entendemos todo. Amén. Lo entendemos todo. Entonces, eso quería explicarle. Una para que- pregunta más, sí. pastor. Cuando dice de 400 años en una parte y otro dice 430. No, es ¿Cómo 430 años. Pero te dice la Biblia 400. 430 Y en años. otra parte dice 430. No. 430 años le dice Dios a Abraham. Ah, Y le dice que regresará 430 años. ya. Amén, pastor. Bien. La hermana Alexandra Baldión pregunta, y pastor, ¿por qué es el conflicto entre Israel y Palestina? Interesante esa pregunta, ¿no? Miren, cuando entra el pueblo de Israel, la orden de Dios fue muy clara para ellos y le dijo, no dejen a nadie. O sea, limpien toda la tierra. Pero sucede que los israelitas le perdonaron la vida, ¿no? O sea, desobedecieron la orden de Dios. Y le perdonaron la vida especialmente a los filisteos, que son actualmente los palestinos. O sea, esa guerra tiene un origen espiritual, hermano. Esa guerra tiene un origen espiritual y solo Cristo cuando venga, eso va a terminar. Probablemente ahora van a firmar un acuerdo con Hamas y que van a llegar a un acuerdo. Esos acuerdos son parchecitos ahí, que van a estar pegados con salivita, ¿no? Porque en realidad ese conflicto va a explotar en algún momento y eso va a ser un punto más bien que va a tratar de solucionarlo el anticristo, pero por un poco de tiempo y luego vendrá la destrucción total. Entonces, cuando el Señor le dio la orden a los israelitas que no hagan pacto, que no permitan que queden ninguno de esos pueblos, porque el Señor les dijo, esos pueblos los van a contaminar a ustedes. Y si ustedes toman como esposa a las mujeres de ese pueblo, ustedes van a volverse a los ídolos que esos pueblos adoran. Y ustedes se van a contaminar. Y yo quiero que ustedes sean un pueblo santo para mí. O sea, que no estén contaminados. Se los digo clarito. Pero el pueblo desobedeció y le perdonaron la vida a los filisteos. Toda esa franja que vemos ahora, la franja de Gaza, eso no es ahora recién, hermano. Lea a Sansón peleando contra los filisteos en Gaza. Esa pelea ha sido todo un tiempo. Ahí está, se repite una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos no lo expulsaron, entonces el ángel de Dios vino y les dijo así, claramente, porque ustedes no hicieron lo que yo les pedí y les ordené que hagan, y no barrieron, no eliminaron lo que yo les pedí que eliminaran, yo poco haré. Sino que ese pueblo va a ser para ustedes como una lanza que les atravesará el costado y ustedes estarán en guerra con ese pueblo de generación en generación, les digo, por toda una vida. Es la palabra de Dios y se cumplió. Ellos desobedecieron a Dios y el pueblo quedó ahí hasta el día de hoy. Ese pueblo y esa guerra entre los palestinos y los israelitas está llevando al mundo entero a volverse contra Israel. Lo estamos viendo en estos días, como las naciones y gente que ni sabe del tema, hermano. Los universitarios en Estados Unidos, cualquier persona le dicen, oye, ¿quieres apoyar a los palestinos? Claro, cómo no. Toma un poquito de droga, métete algo y dale a favor de los palestinos. O sea, la gente está en eso y todo el mundo sale con las banderitas de los palestinos. No saben ni por qué pelea, no saben de qué se trata esto. Esto es un tema espiritual, es un tema de fondo. Va a seguir el problema. No obedecieron a Dios en el momento en que tenían que obedecerlo. Dios dijo, los dejaré para que sean una lanza en el costado de ustedes. Y van a tener guerra de generación en generación con ese pueblo. Y ahí está, la guerra sigue allí todavía. Ahora, ¿por qué Israel? A ver, el tema con Israel es este, hermano. Porque la gente, denuncia al pueblo de Israel como un pueblo sangriento, como un pueblo genocida, como un pueblo que mata. Hermanos, vamos nuevamente a la Biblia y a la historia. Ese pueblo ha sido el pueblo perseguido por Satanás todo el tiempo. Y alrededor de ese pueblo, la historia no es ahora, la historia ha sido siempre. Son todas las naciones que se han unido para destruir ese pueblo una y otra vez.
Nunca han podido. Y cuando fueron cautivos fue por causa del pecado de ellos, porque Dios les dijo, voy a permitir humillarlos y que Nabucodonosor los lleve cautivos a Babilonia y que Tiglat-Pileser los lleve cautivos a Siria. O sea, fue el juicio de Dios por la desobediencia de ellos. Pero Dios les dijo, regresarán porque ustedes son mi pueblo y de ese remanente, aunque queden pocos, los levantaré y serán la cabeza de todas las naciones. O sea, Dios ya ha firmado que ese pueblo gobernará el mundo. Ya está firmado, ya Dios ya dio la orden. Y nada menos ni nada más que el mismo Señor Jesucristo va a ser el que va a venir a gobernar Israel. Y eso está en la Biblia. Y eso es lo que nosotros conocemos por la palabra de Dios. Pero el odio de Satanás sobre ese pueblo no tiene límite. Ahora, ¿por qué Israel está en pie? ¿Y por qué Dios permitió que después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya eran solo cadáveres los que quedaban, poquitos, ¿por qué Dios permitió que regresaran nuevamente a su territorio? Porque había una profecía que está en el libro de Ezequiel, donde dice, yo te levantaré, pueblo mío. ¿Han escuchado la profecía de los huesos secos? Sí, esa profecía es sobre Israel y sobre la restauración de la nación de Israel. ¿Estos huesos volverán a vivir? Fue la pregunta del profeta. Y el Señor dijo, mira cómo los hago vivir. Pongo carne sobre ellos, pongo nervios sobre ellos y pongo espíritu sobre ellos. Y volverán a su tierra y de ahí nadie los sacará. ¿Y sabe lo que les dijo Dios? Y yo no lo voy a hacer por ustedes. No lo voy a hacer porque ustedes se merezcan. Lo hago por mí, porque yo lo dije y lo voy a cumplir. No se trata de ustedes. Yo lo voy a hacer por mi nombre y para mi gloria. Entonces Dios se comprometió con ese pueblo a traerlos. En el año 1948, la ONU, que ahora está en contra de Israel, fue la que decidió que Israel naciera como nación. Y las naciones votaron, entre ellos Ecuador votó a favor de que Israel fuera reconocido. Israel ya está, desde el año 48 acá, estamos hablando de aproximadamente 70 y pico de años. Ya casi van a cumplir 80 años de estar en su tierra. Y el Señor dijo, esa generación no pasará hasta que vea la venida del Señor. Por eso es que la venida del Señor está tan cerca, hermano. Tan cerca, porque una generación puede tener 40 años, puede tener 80 años o 120 años. Entonces, el Señor lo trae a Israel de vuelta. Apenas está Israel ahí, se alborotaron los árabes, se alborotó Rusia y atacaron a Israel. Casi lo desaparecen en el 48. Israel triunfó. La primera guerra, ya siendo nación. Después en el 53, otra guerra contra Israel. Una vez más, todos los pueblos árabes otra vez vencieron. En el 67, la guerra de los 6 días. Ahí esa fue una guerra rapidísima y nuevamente Israel vence, incluso conquista las alturas del Golán, donde se quedó ahí, en el Líbano, y conquista el Sinaí, toda la península de Sinaí. ¿Sabe lo que hizo Israel? Devolvió lo que no era territorio de ellos. Lo devolvió. Israel no toma ni un centímetro de un territorio que no esté escrito en las Sagradas Escrituras. Ahora, los palestinos o filisteos están del lado de Cisjordania y del lado de Gaza. Y ciudades claves, emblemáticas de la Biblia, están tomadas por ellos. Capernaum, Belén, donde nació el Señor Jesucristo. ¿Cuál otra? Jerusalén, parte de Jerusalén. O sea, están ahí. Prácticamente Israel está compartiendo y está lo que dice la Biblia, la espada en el costado. Ahí está. El aguijón está ahí, hasta el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que ha hecho Dios? O sea, defenderlos. Después vino la guerra del Golfo, que cuando Saddam Hussein trató también de eliminarlo. La guerra de 1974, la de Yom Kippur. Y ahora lo del 7 de octubre con Hamas. ¿Qué es lo que hace Israel? Este es el punto con Israel. Israel sobrevive.
Israel alarga sus días. Porque las demás naciones, como Irán y los palestinos, ¿saben lo que ellos dicen? Porque hablan de hacer 2 estados. Israel dice, está bien, hagamos los 2 estados, pero vivamos en paz. Pero ellos dicen, no, yo voy a vivir y tú no. O sea, yo sí voy a estar, pero tú no debes de existir. Esa es la cláusula de ellos. O sea, yo sí vivo, pero tú no vives. No, pues, ¿qué es eso? Entonces, Irán, en su misma constitución, establece que muerte Israel, Israel debe desaparecer. Esa es la razón de ser de ellos. ¿Por qué no están tranquilos? Irán, tremendo país, petrolero, con tantas cosas. ¿Por qué no se queda tranquilo y lo deja en paz a Israel? ¿Pero por qué quiere eliminarlo? ¿Por qué quiere desaparecerlo? ¿Por qué? No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Israel? Israel lo que hace es defenderse. Defenderse. Y en estos años lo que ha sucedido es que Israel se adelanta antes que lo aniquilen. Antes que lo desaparezcan, él va desapareciendo a los que lo quieren desaparecer. Es un acto de defensa, o sea, total. El servicio de inteligencia de Israel, la Mossad, es el servicio de inteligencia más capaz de todo el mundo. Es una cosa impresionante la capacidad que tienen para discernir dónde están sus enemigos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Les boicotean todos los planes. ¿Quieren hacer bombas nucleares? ¡Bum! Le bombardean las plantas. ¿Quieren inventar otras bombas? ¡Bum! Le matan a los científicos nucleares, a los que tienen la idea, los van eliminando. O sea, todo es como que usted tire la pelota más hacia adelante, un poco más hacia adelante, un poco más hacia adelante. Ahora que bombardearon a Irán, fue precisamente para retardar unos años más la producción de bombas nucleares por parte de Irán. ¿Para qué quiere Irán una bomba nuclear? Hermano, con 2, 3 bombas nucleares que tenga Irán, desaparece Israel. Una se la ponen en Jerusalén, otra se la ponen en Tel Aviv y desapareció Israel. Solo con 2 o 3 bombas nucleares. Por eso no le dejan tener ni una. Y por eso se van a defender a muerte. Ahora bien, si el diablo quiere destruir Israel, ¿quién va a salir ahí en defensa? ¿Quién dijo que ese era su pueblo? Y que ese pueblo es como la niña de sus ojos. Eso lo dijo Dios, pues. Dios dijo, el que me toca a mí, me toca la niña de los ojos. O sea, ese es mi pueblo, no porque ustedes sean buenos, le dice Dios. Lo que pasa es que yo decidí que ustedes sean mi pueblo. Porque a través de ustedes he traído salvación a la humanidad. A través de ustedes traje las Sagradas Escrituras a la humanidad. A través de ustedes traje al Mesías. Así que no se trata de ustedes, se trata de mi plan. Y si mi plan lo quiere tirar abajo Satanás, como quiso hacerlo allá arriba, lo voy a todos los que se pongan en ese, los voy a destruir. Eso es ese es el punto de fondo en este tema. Esta guerra no es política ni económica, esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. ¿Qué dice Israel? Si me dejan tranquilo, yo estoy tranquilo. Déjenme vivir, déjenme existir. Si ustedes me tratan de dañar, yo los destruiré. Después del holocausto, Israel hizo como una decisión y dijo, miren, y le llamaron el síndrome de Sansón. El síndrome de Sansón. Porque ya Israel se dio cuenta que por todos lados lo querían destruir. ¿Qué fue lo que hizo Sansón con los filisteos? Cuando le sacaron los ojos y le cortaron el cabello y todo. Él se mantuvo ahí, solo le dijo, Señor, dame una oportunidad para vengarme de todos ellos. Y él fue hecho un espectáculo ahí. Y dice que cuando él estaba en el templo, estaba todo eso lleno de todos los filisteos, todo ese coliseo, habían miles de personas ahí. Y Sansón le dijo a alguien que estaba ahí, solamente dime dónde están las columnas de este lugar. Y él puso todos sus brazos ahí. Y Sansón tenía una unción de parte de Dios de fuerza, de poder. Y vino esa unción. Ya Sansón le había fallado a Dios, pero él se arrepintió. Y en el último momento él dijo, yo voy a morir, Señor, pero me los llevo a todos los filisteos, me los llevo a todos. Y cuando pusieron las 2 manos de Sansón en las 2 pilares, toda la fuerza de Dios vino sobre él y tumbó todo el coliseo y los sepultó a todos. Entonces Israel dijo, no permitiremos más otro holocausto.
Si nos quieren destruir, nos los llevamos a todos. Nos los llevamos. Ahora, definitivamente a Israel no lo van a destruir. Porque si destruyen Israel, se cae toda la Biblia. Entonces aquí no se está jugando cualquier cosa, sino el testimonio de Dios. Y Dios va a defender a su pueblo. Ahora, hay algo interesante en Dios, hermano. No ha perdido ninguna batalla. O sea, Dios no ha perdido ninguna batalla. Así que el mejor aliado que tiene Israel no es Estados Unidos. Dios ha usado a Estados Unidos, pero no es Estados Unidos, es Dios. En el tiempo de la gran tribulación, Estados Unidos lo va a dejar a Israel y Dios lo va a defender a Israel, porque ahí vendrá Jesucristo. Así que, hermanos, si yo digo esta enseñanza ahí en la ONU o en alguna de estas tribunas políticas, primero que va a decir, amarren a ese pastor, agárrenlo y pónganlo, ese está loco, ¿no? Pero lo que les estoy diciendo es la pura verdad que está en la palabra de Dios. Bien, terminamos con esto. Tony Alvarado dice, pastor, una pregunta, ¿los filisteos pertenecen actualmente a la nación de Israel o a una Israel dividida? No, los filisteos es lo que ahora son los palestinos. Es un pueblo que va a existir, va a vivir, o sea, el filisteo y los palestinos se van a convertir y en el milenio estarán ahí. Los árabes van a ser hermanos con los judíos. Jesucristo sanará todas estas enemistades en su reino. Pero ahora esa gente va a insistir una y otra vez, porque no pueden vivir sin la idea de destruir a Israel. Y eso es demoníaco. Ellos no pueden vivir, no pueden estar tranquilos. Israel puede vivir dejándolos vivir a ellos. Israel no tiene problema con eso. Pero los palestinos y algunos países árabes tienen problemas con la existencia de Israel. O sea, no admiten. Irán no admite que Israel exista. Y si se aguantan un poco, no es porque respetan. Es sencillamente porque saben que van a ser destruidos totalmente si intentan destruir. Entonces, esa es la verdad. Y esto no es político, hermano. Esto es bíblico. Esto es lo que está en la palabra de Dios. Esto es lo que va a suceder, lo que ha sucedido. Y nosotros debemos simplemente leer la Biblia y claro, a veces uno, porque no conoce la palabra de Dios, uno tiene ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, con tantas cosas que dicen, ¿no? Uno a veces, desde pequeño, uno le decía, no, esos judíos son malos, esos judíos son judíos errantes, esa gente es perversa. Y uno crecía odiándolos sin saber por qué. Sin saber por qué, esos judíos perversos, esos judíos malos, esos judíos ávaros. Entonces uno ya tenía la idea de un antisemitismo, ¿no? Contra ellos, pero fuerte. ¿Por qué? Cristo cambió todo eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él puso paz en nuestros corazones. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Aleluya, está fuerte el aplauso ahorita. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por tu amor y tu bondad. Señor amado, gracias por permitirnos escudriñar las sagradas escrituras. Padre, tú eres un Dios todopoderoso, nada ni nadie va a perturbar tu plan. Tu plan se cumplirá hasta el último instante, Señor, que tú lo decidas. Padre amado, las naciones rugirán, explotarán de ira, Señor, contra tu pueblo, pero tú pondrás juicio sobre las naciones, tal como está escrito en tu palabra. Y establecerás tu reino, Señor, reino de justicia y de paz en la persona de Cristo Jesús. Padre amado, gracias por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra y aprender lo que tienes para nosotros en revelación de tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.